Bueno, el día de hoy queremos hablarles acerca de qué hago cuando lo que escucho y lo que siento, o qué hago cuando escucho que Dios está en control, pero no siento que Dios está en control. Y son dos cosas muy diferentes, porque puedo escuchar a una persona o puedo escuchar a personas que me dicen, no te preocupes, Dios está en control acerca de esta situación. Y lo escuchas, pero tus emociones no se sienten de la misma manera, no lo sienten, no sienten que Dios está en control. Y nuestras emociones siempre tienen que seguir la verdad, porque nuestras emociones cambian, pero la verdad no cambia. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando nos sentimos de esa manera es que tenemos que hablar verdad a nuestras emociones. Tenemos que hablar verdad a los problemas. No podemos negar nuestras emociones porque nuestras emociones son reales, pero lo que tenemos que hacer es hablar verdad a nuestras emociones. En otras palabras, Marisol, entender esto, decirle a Dios, Dios, así es como me siento, pero esto es lo que tu palabra dice. Así me siento. Siento que no estás en control, pero ¿qué es lo que tu palabra dice? Y cuando practicamos tantas veces este ejercicio, que es un ejercicio que a veces se escucha fácil, pero que es poderosísimo, de decir, así me siento, esto es lo que mis emociones me dicen ahora mismo, esto es lo que mis emociones me están diciendo. Y lo que me están diciendo mis emociones son cosas que yo no quiero escuchar, no son positivas. Pero espérate, hacemos esta práctica como hijos de Dios, pero esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es lo que la verdad de la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y cuando lo practicamos tantas veces, hacemos ese ejercicio de recordarnos, de ser conscientes, de aceptar, de ser conscientes que no apagar, no hacer de lado nuestras emociones, pero por el contrario, sintiéndonos de esa manera, dejar que la verdad de la palabra de Dios hable a nuestras emociones, y cuando lo hacemos tantas veces, entonces nuestras emociones empiezan a ser invadidas, empiezan a ser dominadas por la verdad de la palabra de Dios. Y ahí es cuando viene la calma, porque la calma viene como resultado de dejar que la verdad de la palabra de Dios invada y domine nuestras emociones. Eso es lo que la palabra de Dios le llama como meditar, como meditación. El tomar la verdad de la palabra de Dios y dejar que no solamente escucharla una vez, no solamente dejar que la palabra de Dios hable a nuestros problemas una vez o a nuestras emociones una vez, sino como el chicle, sacarle el jugo y repetirla tantas veces. Y esta práctica de dejar que la palabra de Dios hable a nuestras emociones y que los nutrientes de la palabra de Dios entre a nuestro torrente sanguíneo, que es nuestra alma, y lo hagamos tantas veces, meditemos en ella, entonces nuestras emociones empiezan a adaptarse a la verdad de la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay dos pasajes que son poderosísimos, que hablan acerca del poder de la meditación. Uno de ellos es Josué capítulo 1 versículo 8, este es un versículo que dedicamos a las personas, poderosísimo. Miremos lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Ahí está la clave. Dejar que la verdad hable a nuestras emociones. Meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando hacemos esta práctica de meditar, cuando tomamos esta práctica de dejar que la verdad hable a nuestras emociones, entonces la verdad empieza a invadir nuestras emociones. La verdad empieza a dirigir
nuestras emociones. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uh-huh. Salmos capítulo 1, otro pasaje poderosísimo, versículos del 2 al 3, nos dice esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, otra vez esta palabra, medita de día y de noche. Dejar que la verdad de la palabra de Dios, dejar que la verdad hable a nuestras emociones. Y cuando hacemos eso, mira lo que dice este poderosísimo principio, y como resultado, dice el versículo 3, será la persona que hace esto, dice la Biblia. Es una clave poderosísima para nosotros, hijos de Dios. Los que hacemos esta práctica de dejar que la verdad hable a nuestras emociones. Cuando hacemos eso, dice que el resultado es, seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas? Nunca le falta nada, siempre tiene alimento, siempre está brotando, siempre está creciendo, siempre tiene fruto porque está al lado de una fuente que lo alimenta todos los días, que no le falta, no hay sequía, no se seca, porque está arraigado, está plantado al lado de una fuente que es la fuente de su fuerza, que es la fuente de su energía. Y eso es lo que la palabra de Dios nos promete a los que dejamos que la verdad hable a nuestras emociones. Cuando dejamos que la verdad hable a nuestros problemas y lo practicamos, meditamos en la palabra de Dios. No solamente la escuchamos una vez, sino que la repetimos y la meditamos y miramos un versículo de la Biblia y lo volvemos a leer. Y tomamos el mismo versículo y otra vez lo empezamos a meditar y a masticar y empezamos a dejar que los nutrientes de la verdad de la palabra de Dios entren a nuestro sistema y a nuestra alma y a nuestras emociones. Él dice, la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Algo interesantísimo. Y cuando hacemos eso, tus sentimientos, tus emociones empiezan a adaptarse a la palabra de Dios. Y lo que pasa es que a mí, como en mi caso, ya tengo 42 años y a medida que cumplo más años me doy cuenta que se me olvidan las cosas y de repente dejo mi celular en un lugar y después, 2 segundos después lo estoy buscando y ya se me olvidó dónde lo dejé. Esa es una característica de nosotros los seres humanos, se nos olvidan las cosas. Pero, y ahí es cuando cometemos ese error, de que cuando nos olvidamos de la verdad de la palabra de Dios, entonces es cuando nuestras emociones empiezan a tomar control, cuando nuestras emociones se dejan controlar por las circunstancias externas. Entonces tenemos una gran herramienta. Tenemos una gran clave, tenemos algo poderosísimo como hijos de Dios. No negamos nuestras emociones, pero siempre seguimos la verdad de la palabra de Dios. Y la clave de hoy es que tenemos que hablar verdad a nuestras emociones. Tenemos que hablar verdad a nuestros problemas. Y eso le llama la palabra de Dios meditar, meditación. Practicarlo tantas veces, tomar un pasaje. Así que el día de hoy te animamos a que tomes un pasaje, empieza con el libro de Salmos, toma un versículo de la Biblia, toma 2 versículos de la Biblia en la mañana y escúchalos, léelos y repítelo durante el día y escúchalo una vez más y escúchalo una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a tomar un cafecito para hablar con ustedes. A ver.